Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy hemos salido de nuestras oficinas en la Ciudad de México para trasladarnos a la Embajada de Cuba, donde nos han ofrecido una generosa hospitalidad. Y vamos a conversar con un personaje legendario de la resistencia cubana, Fernando González Yort. Fernando es presidente del Instituto Cubano de la Amistad de los Pueblos y es también diputado por la Asamblea Nacional de Cuba y uno de los 5 héroes que resistieron la agresión estadounidense luchando contra el terrorismo en ese país. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Luis, gracias a Telesur y gracias a la audiencia de este canal tan importante para nuestra región. Fernando, vamos a hacer un poco de historia. Tú pasaste más de 15 años en una cárcel estadounidense, en donde a pesar de estar combatiendo contra el terrorismo, te metieron ahí con delincuentes comunes, con lo peor de la escoria de la sociedad estadounidense. ¿Cómo fue esta historia de que tú fuiste finalmente detenido? Bueno, a ver, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959, hay grupos que se asientan, grupos fundamentalmente de cubanos emigrados a los Estados Unidos, que se asientan en el sur de la Florida y con la anuencia y el entrenamiento del gobierno de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, comienzan a realizar acciones violentas contra Cuba en su lucha por derrocar al gobierno revolucionario que contaba y cuenta con todo el apoyo de nuestro pueblo. Su agenda la trataban de avanzar, su agenda política, a través de las acciones violentas, acciones terroristas que han costado más de 3.000 vidas de cubanos, y no solo de cubanos, también de extranjeros, porque hay que decir que estas acciones terroristas no solo se ejecutaban en territorio nacional de Cuba, sino donde quiera que Cuba tuviera intereses. Y aquí mismo en México hubo acciones terroristas contra oficinas de representaciones de empresas cubanas en este país. Y hay también acciones terroristas desarrolladas contra, por ejemplo, nuestras embajadas en Portugal, donde se perdieron la vida de 2 diplomáticos cubanos, o como parte de la Operación Cóndor también en Argentina, que nos desaparecieron a 2 jóvenes cubanos que pasaron más de 30 años sin que se supiera su destino y que hace tan solo unos años sus restos fueron encontrados. Hay también la muerte por hechos terroristas de extranjeros que estaban en La Habana, en Cuba, y que víctimas de explosiones de artefactos explosivos puestos por estos terroristas perdieron la vida. O sea, la contrarrevolución cubana es terrorista. Yo, bueno, no pudiera decir que toda la contrarrevolución cubana es terrorista, pero ciertamente el terrorismo ha sido una de las armas, de las maneras en que la contrarrevolución cubana en mucho tiempo, por mucho tiempo, además con la anuencia del gobierno o diferentes administraciones de los Estados Unidos, enfrentaron o trataron de avanzar su agenda política. Estos grupos todos, al inicio de la revolución, recibieron entrenamiento de la Agencia Central de Inteligencia y de otros servicios especiales en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos reclama que a partir de cierto momento, ellos plantean que alrededor del año 1976 ellos dejaron de tener vínculos con estos grupos, pero lo cierto es que por acción o por omisión siguieron contando de alguna manera con apoyos de sucesivas administraciones norteamericanas, porque todas estas cosas se hacen y se han hecho desde los Estados Unidos contra Cuba, y las autoridades norteamericanas tienen perfectamente conocimiento de qué es lo que hacen estos grupos. ¿Y tu labor, Fernando, consistía en investigar esos grupos en territorio estadounidense? A ver, la labor no era yo solo, era un grupo de compañeros que estábamos en el sur de la Florida, residiendo en el sur de la Florida, y nuestra misión consistía precisamente en obtener información que le permitiera a nuestro gobierno tener conocimiento de cuáles eran los planes, de dónde procedían el armamento, los explosivos, qué maneras de financiarse tenían estos grupos y prevenir
las acciones de estos grupos contra nuestro país y contra cualquier otro objetivo que pudiera costar vidas, hacer daños materiales. Era la labor que nosotros realizábamos. ¿Por qué? Porque las agencias especializadas en los Estados Unidos encargadas de realizar esta labor durante décadas habían mirado hacia el otro lado y le habían permitido a estos grupos operar. Por eso yo ahorita decía, por acción o por omisión. Porque dentro del esquema de la política exterior de sucesivas administraciones de los Estados Unidos hacia Cuba, estos grupos hayan sido directamente organizados por los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, o, como dice el gobierno de los Estados Unidos, a partir de cierto momento dejaron de ser dirigidos por ellos, pero lo cierto es que le dejaban hacer y eran un mecanismo más de la política exterior de Estados Unidos hacia nuestro país, política hostil, política que ha incluido no solo el terrorismo, ha incluido la guerra bacteriológica, la guerra psicológica, la amenaza de agresión militar, todo tipo de vía para ser hostil hacia nuestro país. Tú pasaste más de 15 años detenido. 15 años es toda una vida. ¿Cómo era esa vida dentro del penal? Bueno, a nosotros es un grupo, les decía, ¿no? Que nos arrestan en septiembre del año 1998. En un operativo del Buró Federal de Investigaciones que no puedo dejar de mencionar este elemento que voy a mencionar porque tiene que ver con la explicación de por qué nuestro arresto se produce por consideraciones políticas más que por consideraciones de índole de la actividad que realizábamos o de índole operativa para el Buró Federal de Investigaciones. A nosotros nos arrestan en septiembre del año 1998 y solo 2 meses antes, en junio del año 1998, las autoridades del FBI de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos habían viajado a La Habana y habían tenido una reunión con sus contrapartes cubanas en las que Cuba, de buena voluntad y precisamente por reconocer que las actividades terroristas son temas que afectaban a los dos países y eran temas en los que podíamos entendernos, le habían suministrado al gobierno de los Estados Unidos toda una serie de información con respecto a estos individuos que desde el territorio de los Estados Unidos y otros territorios de países centroamericanos, pero financiados desde Estados Unidos, conspiraban para cometer estos actos terroristas. No estoy diciendo con esto, porque esta pregunta ha surgido cuando se habla de este tema, de que a nosotros nos arrestaran porque el gobierno cubano haya transmitido esa información y a través de esa información hayan llegado a nosotros. Lo que hace el caso mucho más falto de principios y de ética es que cuando esa reunión se produce, el Buró Federal de Investigaciones, por su propia admisión posterior, ya nos tenía a nosotros bajo investigación. Ubicados. Por lo tanto, ellos van a La Habana, participan de esa reunión, reciben toda esa información que una parte de ella la habíamos suministrado a nosotros, pero no toda, ¿no? Pero ellos sabían que una parte de la fuente de información eran estas personas que ellos tenían bajo investigación. Y lejos de actuar contra los terroristas, actuaron contra el grupo que había suministrado parte de esa información. Por eso es que el comandante en jefe, en una intervención que realiza sobre este tema y algo que escribe sobre este tema, él habla de la conducta diferente. El gobierno de Cuba, de buena voluntad, se reúne con las autoridades de los Estados Unidos, traslada toda esta información en el entendimiento de que independientemente de las diferencias políticas e ideológicas entre los dos países, son temas que afectan a los dos países y en los que se puede trabajar de conjunto. Y sin embargo, el Buró Federal de Investigaciones, que en el momento de esa reunión ya conocía de las actividades nuestras, lejos de actuar contra los terroristas, actúa contra nosotros. Mantenerse firme durante 15 años requiere muchísima fortaleza moral y convicción ideológica. ¿Cómo era enfrentar la penitenciaría, la cárcel, las presiones en el día a día, ¿no?, con respecto a esas convicciones, Fernando? Bueno, yo creo que en otras ocasiones, conversando con especialistas en áreas de la psicología y de la psiquiatría,
eventos que nos han invitado para hablar de estos temas, yo les he dicho, yo pienso que quizás ustedes por la especialidad a la que se dedican estén pensando o estén interesados en conocer cuál pudiera ser el super recurso psicológico que uno puede utilizar para resistir las condiciones, ¿no? Y el tiempo y sencillamente no existe tal super recurso desde el punto de vista psicológico. Yo pienso que lo fundamental es lo que usted mencionaba, las convicciones, lo que uno cree, el estar convencido de la causa que uno defiende, de que es una causa justa, de que es una causa buena para la humanidad, no solo ni siquiera para Cuba, para la humanidad, y el estar además totalmente identificado con la Revolución Cubana, el estar totalmente identificado con los objetivos que nos proponemos como sociedad, y también hay que decirlo, el estar totalmente identificado con el comandante en jefe Fidel Castro, con el general de ejército Raúl Castro y con la política trazada para nuestro país. Pero bueno, yo creo que el conocimiento de la historia de nuestro país, el poder poner nuestra propia situación personal en una perspectiva histórica, yo pienso que fue algo que a mí me ayudó mucho. O sea, el entender que mi situación personal no se trataba del gobierno de Estados Unidos contra Fernando González, o el gobierno de Estados Unidos contra Ramón Labañino, o el gobierno de Estados Unidos contra Gerardo Hernández, o contra René González, o contra Antonio Guerrero. Era el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Y era una forma más de agresión a Cuba, y que nosotros sencillamente éramos un elemento dentro de una historia de agresiones a Cuba y de una historia de hostilidad hacia el gobierno de Cuba, sencillamente porque el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba ha decidido ser un país independiente y soberano. Mucho más amplia. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Fernando González Yort, el expresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y uno de los 5 héroes cubanos que lucharon en contra del terrorismo en Estados Unidos. Fernando, hace ya unos años que tú estás libre, recuperaste tu vida junto con la de tus compañeros. Pero las cosas entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba parecen no mejorar. Hubo una pequeña primavera con el presidente Obama, pero ahora con Donald Trump diera la impresión de que hay señales de tormenta. ¿Cómo avanza esta relación? A ver, cuando en diciembre de 2014, el 17 de diciembre, los presidentes de Cuba, el general de ejército Raúl Castro, y de Estados Unidos, simultáneamente anuncian no solo el regreso de los 3 compañeros que nos quedaban en prisión como parte de un arreglo, una negociación, también se anuncia un cambio en la manera en que los Estados Unidos se relacionaba con Cuba. Históricamente habían tenido una política hostil de no aceptar el diálogo, de no reconocer la igualdad de Cuba en una mesa de conversaciones, y con el presidente Obama, en sus 2 últimos años de administración, se abre la perspectiva que usted menciona, de conversar incluso de aquellos temas en los que sabemos que tenemos opiniones diferentes. Yo creo que eso es fundamental. La comunicación es fundamental, y la comunicación aún en aquellos temas en los que sabemos de entrada que va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo, pero somos vecinos y tenemos muchos temas en los que de manera común podemos trabajar. Y se avanzó en varios temas, en temas que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, en temas migratorios. Se produjeron viajes de miembros de diferentes instituciones estatales cubanas a los Estados Unidos para conversar sobre posibilidades de intercambio, y sin embargo en el tema del bloqueo económico, comercial y financiero fue donde menos se avanzó, a pesar de que la posición oficial
expresada por el presidente Obama era que el bloqueo debía desaparecer. Como conocemos, el bloqueo es un tema que le corresponde al Congreso de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, por una orden ejecutiva, no puede levantar el bloqueo. Tendría que ser el Congreso quien lo estipulara. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene en su poder, a través de las órdenes ejecutivas, la posibilidad de abrirle huecos serios a ese entramado de leyes y de regulaciones que conforman el bloqueo. El presidente Obama, a pesar de esa posición pública, realmente no creo yo que haya hecho todo lo que podía hacer, incluso desde su posición como presidente de los Estados Unidos, aún partiendo de que él no podía levantar el bloqueo. Pero de cualquier manera había una relación en sus 2 últimos años de comunicación, de negociaciones. Yo creo que el actual presidente ha asumido una posición, y cuando vemos las medidas que ha tomado, que ha hecho pública, hay una regresión en este tema, el tema del vínculo con Cuba. Yo no sé si se trata de favores que tiene que devolver a ciertos políticos de la extrema derecha cubana americana que lo apoyan entonces a él en ciertas dificultades por las que está pasando. O sea, un asunto de política doméstica, asuntos más que de política doméstica, de consideraciones geopolíticas. Pero bueno, es la impresión mía personal. Yo no soy un analista que me dedique a ese tema, pero como un cubano que sigue las noticias y que sigue las noticias con interés sobre este tema, pareciera que, bueno, independientemente de que quizás su posición ideológica no sea totalmente esa, pero hay algunas cuestiones de la política doméstica y del apoyo que recibe de ciertos sectores de los cubanos americanos de la extrema derecha, que sí tienen una posición en el Congreso de los Estados Unidos o en el Senado de los Estados Unidos, lo lleva a tomar estas medidas que afectan el avance que se venía produciendo en el vínculo y la comunicación entre los dos países. Afecta el viaje de los norteamericanos a nuestro país. Él ha establecido una serie de medidas y una serie de anuncios sobre los viajes a Cuba que han afectado severamente la posibilidad de los norteamericanos de viajar a Cuba. Ha introducido elementos como supuestas enfermedades de diplomáticos norteamericanos en La Habana, que realmente no tienen un basamento en la realidad, no tienen un basamento científico, no tienen un basamento médico, no hay evidencia ninguna. Es totalmente un anuncio, nadie ha visto un enfermo, nadie ha visto un médico que haya tratado a un enfermo, y lo ha utilizado como un elemento para limitar la presencia de diplomáticos norteamericanos en La Habana, limitar la presencia de diplomáticos cubanos en los Estados Unidos, y limitarla en áreas también que son fundamentales para estos contactos y el desarrollo que venían teniendo estos contactos. De manera que esta administración, su política hasta el momento parece ser afectar y limitar el avance que se venía produciendo, y hay una regresión en ese sentido. Para quien no ha vivido un bloqueo más que comercial, económico, diplomático también en muchos sentidos, es muy difícil imaginarse cómo es la vida de una nación que lo padece. ¿Tú cómo explicarías las principales consecuencias de ese bloqueo para la población cubana? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, que alrededor del 77% de la población cubana ha nacido y se ha criado bajo el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba. O sea que la gran mayoría de los cubanos hemos vivido con extremas limitaciones, incluso a veces de elementos esenciales para la vida, que para cualquier individuo en cualquier otro lugar del mundo sería una cuestión de ir y comprarlo, y es una cosa cotidiana que ni siquiera pensamos en ella. Y nosotros, el bloqueo económico, comercial y financiero, que constituye el principal obstáculo a nuestro desarrollo, nos afecta en todas las áreas de la vida, en cosas incluso
de una sensibilidad extrema, como determinados medicamentos especializados para el tratamiento, digamos, de determinados tipos de cáncer de los niños. Y es increíble que una potencia le niegue a un país el acceso a ese tipo de producto, que es para salvar niños, para garantizarle la vida en caso de niños que están realmente seriamente afectados por determinados padecimientos. No hay que olvidar tampoco que la industria farmacéutica está controlada en el mundo por un grupo muy pequeño de empresas, y casi todas ellas norteamericanas, no todas, pero casi todas ellas, y que en Cuba, para obtener un producto de esa naturaleza específico, producido por una compañía norteamericana, no se puede sencillamente. Hay que ver el efecto que tiene eso también en el sistema bancario internacional. Cuba es considerada por todos los bancos en el mundo como un país de riesgo. Eso le cuesta a nuestro país no se sabe cuánto en recursos, porque el crédito que puede obtener un país no es el mismo que puede obtener Cuba. Primero, para obtenerlo es una negociación mucho más compleja, y cuando lo tienes a un interés mucho mayor, o a un plazo de pago mucho más estricto. Las mercancías que nosotros podemos traer de los Estados Unidos, que es el mercado natural porque está a 90 millas, las tenemos que traer de otros lugares del mundo mucho más alejados, con lo que significa eso en incremento de fletes, incremento de seguros, demoras en la llegada de mercancías que afectan los procesos productivos en Cuba. Entonces a veces tú tienes una empresa que produce determinadas cosas, pero las materias primas estaban planificadas para que llegaran en marzo, pero no llegan en marzo, llegan en junio, todo eso afecta. Entonces, en todas las esferas de la vida de nuestra sociedad, la educación, la salud, el deporte, la asistencia, en todo el bloqueo nos afecta. Nosotros realmente, incluso en Cuba a veces, ni siquiera conocemos mucho de los detalles. Y yo imagino los compañeros que están al frente de los temas de dirección en la economía, los dolores de cabeza que tienen que pasar para poder poner este rompecabezas en orden, precisamente por todas las afectaciones del bloqueo. Hablabas hace un momento de salud, medicinas, en el contexto del bloqueo. Sin embargo, Cuba ha sido un país extraordinariamente solidario con otras naciones. En el terreno médico, por ejemplo, desde la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es un ejemplo mundial de solidaridad y de capacidad profesional, hasta la ayuda humanitaria en Haití o en otras naciones. Supongo que eso tiene que ver también con tu misión al frente del instituto. ¿No hay un cierto recelo de una parte de la población que dice, ¿por qué si tenemos tantas carencias se los damos a otros? Yo creo que si existiera ese tipo de recelo es mínimo, por no decir que es muy difícil encontrarlo, porque nosotros hemos sido educados en ese sentido de la solidaridad. Y la Revolución Cubana, en mi opinión, no se puede entender si no se entiende en el contexto de ese sentido de la solidaridad. Y hemos sido educados en el convencimiento de que la solidaridad no implica dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. En muchas ocasiones, en el caso nuestro, los 5, nos encontramos con la pregunta de, bueno, ¿y por qué ustedes resistieron? Hay muchas razones, pero una de las razones más poderosas es precisamente por ese sentido de la solidaridad de la Revolución Cubana. Y uno de los momentos más emotivos para mí, en la prisión, nosotros recibíamos miles de cartas, cientos de cartas en un día. Y todos los días, cuando el guardia que estaba en el turno de la prisión repartía las cartas, yo cogía mis paquetes de cartas, me sentaba en mi cama, las organizaba de alguna manera, dándole un orden que yo pudiera considerar por la procedencia, ¿verdad?, de prioridad, y empezaba a leerla. Y un día yo recibo mi grupo de cartas y me siento en mi litera y empiezo a organizarla de una manera, y yo veo una carta que tenía una estampilla que me resultó curiosa, porque era una estampilla que me parecía que era de algún lugar poco conocido, y la pongo de primera. Organizo, y cuando leo la carta,
era una carta que venía de la isla de Nauru. La isla de Nauru es una pequeña islita en el Pacífico que tiene alrededor de 10.000 habitantes. Es prácticamente un volcán o una mina que ya no está en producción, es un país empobrecido, 10.000 habitantes. Ahí Cuba tenía una brigada médica. Y a mí me impresionó enormemente y sentí un orgullo de ser cubano y de ser parte de ese proyecto revolucionario, porque en esa islita en el Pacífico, prácticamente olvidada por todo el mundo, Cuba tenía una brigada médica y esos médicos nos estaban escribiendo a nosotros. Entonces, son razones para resistir. No se puede entender la revolución cubana sin ese sentido de la solidaridad. El comandante en jefe nos legó desde el año 2001 su concepto de qué cosa es la revolución. Y cuando vamos a ese concepto, entre las cosas que él incluye, es el sentido del internacionalismo y de la solidaridad. Y esa ha sido la revolución cubana. Entonces, no podemos separar la revolución cubana sin ese sentido, no fuera la revolución cubana. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia en este cruce de palabras. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.